Bienvenidos a esta nueva exploración en profundidad. Hoy nos vamos a meter de lleno en un clásico que, bueno, sigue dando que hablar décadas después, La peste, de Albert Camus. Una obra fundamental, desde luego. Sí. Nuestro punto de partida, para que la gente lo sepa, es un resumen bastante completo de información sobre la novela, la trama, los análisis que se han hecho, cómo fue recibida, básicamente lo que encontraríamos, por ejemplo, en su entrada de Wikipedia bien documentada. Ajá, una buena base para empezar a tirar del hilo. Exacto. Y el objetivo es ese, desgranar un poco las claves de esta novela filosófica, publicada, recordemos, en 1947, pero ambientada en los años 40, en Orán, Argelia, durante una epidemia. Ficticia, eso sí. Una epidemia de peste bubónica, concretamente. Eso es. Así que bueno, vamos a sumergirnos en ella. Venga. Y fíjate, algo muy curioso es que con la pandemia de COVID-19, este libro tuvo un resurgimiento. Bueno, espectacular. Sí, fue increíble. Las ventas se dispararon por todas partes. Claro, porque la gente, de repente, empezó a ver paralelismos muy claros con lo que estábamos viviendo todos, ¿no? Décadas después. Totalmente. Los temas de la novela cobraron una vigencia inesperada, la verdad. Pues empecemos por el principio de la trama. Todo arranca en Orán, con algo que parece casi una anécdota desagradable. Sí, empiezan a aparecer ratas muertas. Primero unas pocas, luego Luego por todas partes, ¿no? Una imagen bastante potente. muy potente. Y es interesante ver la reacción inicial. La gente, las autoridades, como que no quieren creerlo. Hay una lentitud, una especie de negación inicial. La típica minimización del problema hasta que ya es imposible ignorarlo. Exacto. Y eso ya nos dice mucho, ¿eh? Sobre cómo a veces enfrentamos las crisis, con esa mezcla de esto no puede ser tan grave y la burocracia que lo ralentiza todo. Y en medio de todo esto aparece nuestro protagonista principal, el doctor Bernard Rieu. Ajá. Él es de los primeros en darse cuenta de que esto no es una simple fiebre rara. Sospecha que es la peste. Es el médico que está ahí en primera línea luchando contra lo que parece inevitable. Y que luego descubriremos que es el narrador. Sí, aunque eso se guarda para el final. Encarna perfectamente esa figura del humanista, digamos, práctico, enfrentado al absurdo de la situación. No busca respuestas fáciles ni consuelos divinos, ¿verdad? Para nada. Su compromiso es con aliviar el sufrimiento, aquí y ahora, con los medios que tiene. Germain Bret lo describió muy bien. Dijo que su lucha es poco dramática y obstinada. No es el héroe de acción. Es una resistencia más, cotidiana, tenaz. Justo. Y mientras Rieu está en esto, la ciudad se cierra. Se impone la cuarentena. Nadie entra, nadie sale. Aislamiento total. Y eso, claro, es un golpe tremendo. Atrapa a mucha gente dentro, como a Raymond Rambert, Ah, Rambert, el periodista de París. que él solo estaba de paso, ¿no? Sí, había ido a hacer un reportaje y, bueno, se encuentra atrapado, sin poder volver con su amada en París. Y su primer instinto es, comprensible, quiere largarse como sea. Lógico. Intenta por todos los medios buscar una salida, incluso ilegal. El aislamiento forzoso es terrible. Y aquí es donde la novela conecta mucho con la lectura alegórica, ¿sabes? La de la ocupación nazi, claro. Exacto. Esa sensación de encierro, de estar atrapado por una fuerza externa, era muy real para la generación de Camus. La cuarentena funciona a muchos niveles. Pero Rambert, al final cambia de opinión, ¿no? Justo cuando tiene la oportunidad de irse. Sí, y ese es un momento clave. Decide quedarse. Dice algo así como que sentiría vergüenza de buscar su felicidad individual mientras los demás están sufriendo juntos. Ahí está uno de los grandes temas, entonces. La solidaridad Totalmente. frente al absurdo, frente a la plaga que golpea sin sentido. ¿Qué nos queda? Pues la conexión humana, la decisión ética de compartir el destino, de luchar juntos. La elección de Rambert es un ejemplo clarísimo de esa rebelión solidaria que defiende Camus. Y luego tenemos a Cotard, que es, bueno, casi el reverso de Rambert en cierto modo. Sí, Cotard es un personaje muy interesante. Había intentado suicidarse justo antes de que empezara todo, y paradójicamente la plaga le viene casi bien. ¿Cómo que bien? Bueno, a ver, él tenía problemas con la justicia, ¿no? Y la epidemia, el caos, suspende el orden normal. Así que para él es un respiro. Se mete en el contrabando, en el mercado negro. O sea que prospera con la desgracia ajena. Exactamente. Representa ese oportunismo que a veces surge. Y claro,
Él es el que más teme que la plaga termine y todo vuelva a la normalidad. Su final es bastante tremendo, ¿no? Cuando la plaga remite. Sí, acaba trincherado, disparando a la gente desde su ventana. Una especie de colapso mental. Lo arrestan, claro. Su final subraya eso, que no todo el mundo desea que las crisis acaben, sobre todo si les benefician de algún modo. Otro personaje fundamental para entender las distintas reacciones es el padre Panelou, el jesuita. Uf, Panelou. Su perspectiva inicial es... Durísima. Da un sermón diciendo que la plaga es un castigo divino, ¿verdad? Sí, su primer sermón es muy directo. La plaga como un flagelo de Dios por los pecados de la ciudad. Una visión bastante, bueno, tradicional en cierto sentido. Pero luego algo le hace cambiar, o al menos dudar. Claro, presencia la agonía del hijo del magistrado Otón, un niño inocente, sufriendo horriblemente. Y eso le golpea de lleno. Es una de las escenas más duras del libro, sin duda. Ver la impotencia de Ryu con su suero, la crueldad de la enfermedad. Totalmente. Y después de eso, el segundo sermón de Panelú es muy diferente. Mucho más complejo, ambiguo. Ya no habla de castigo. No tanto. Habla más de la fe puesta a prueba. De que ante ese mal inexplicable, o lo niegas todo o lo crees todo, aceptando incluso lo incomprensible. Llama a luchar contra la plaga, sí, pero desde una aceptación casi mística del plan divino, por doloroso que sea. Una postura difícil. Poco después, él mismo enferma y muere. Curiosamente, sus síntomas no son exactamente los de la peste. Muere aferrado a su crucifijo, dejando abierta la interpretación sobre su estado final de fe. Vaya personaje. Y junto a Ryu hay otra figura clave en la organización de la lucha, ¿no? Jin Tarrou. Ah, Tarrú. Es fascinante. Un tipo algo enigmático que llega a Orán poco antes de la plaga. Y que se pone a ayudar a Ryu enseguida. Organiza los equipos sanitarios voluntarios. Exacto. Tarrú es como la conciencia ética de la novela, en cierto modo. Busca una especie de santidad, pero sin Dios. Santidad sin Dios. ¿Cómo es eso? En una conversación muy importante con Ryu, le cuenta su historia. Su padre era fiscal y él presenció una condena a muerte que le marcó para siempre. Desde entonces, rechaza cualquier forma de asesinato, legal o ilegal. Para él, la peste no es solo la enfermedad, sino todo lo que lleva a matar o a justificar la muerte. O sea, la violencia, la pena capital. Todo eso. Su ideal es ser un diagnosticador, alguien que lucha contra el mal sin contagiarse él mismo de esa peste moral, y cree que eso se hace a través de la comprensión y la compasión. Por eso organiza a los voluntarios, la acción colectiva como respuesta. Justo. Y hay un momento precioso entre él y Ryu, ¿recuerdas? Cuando se escapan a nadar al mar por la noche. Sí, un respiro, un momento de humanidad compartida en medio de todo el horror. Es un símbolo muy potente. La conexión humana, la naturaleza, la vida, frente a la muerte que lo impregna todo en la ciudad. Pero el destino de Tarrou es... Trágico, sí. Contrae la peste justo cuando la epidemia parece que empieza a remetir. Muere después de una lucha terrible, casi como un último sacrificio. Su muerte refuerza esa idea del absurdo, de la arbitrariedad de la plaga y el coste de la lucha. Queda Joseph Grant, el empleado municipal. Ah, Grand, el hombre obsesionado con escribir la primera frase perfecta de su novela. Parece un personaje secundario, pero tiene su importancia, ¿no? Sí, sí. Ayuda a Ryu con las estadísticas, con el trabajo administrativo de los equipos sanitarios. Representa la perseverancia humilde, la lucha cotidiana, silenciosa, contra la plaga y contra sus propias limitaciones. Y él sobrevive. Sorprendentemente, sí. Enferma gravemente, pero se recupera. Su recuperación es como la primera señal real de esperanza. La primera grieta en el dominio de la peste. Y su obsesión con la frase, aunque parezca trivial, es también una forma de resistir, de intentar poner orden, sentido, aunque sea a pequeña escala, en medio del caos. Y finalmente, la plaga empieza a retroceder de verdad. Sí, en enero. Las estadísticas bajan, los casos disminuyen, y finalmente se decide abrir las puertas de la ciudad. La explosión de alegría, los reencuentros, debe ser un momento muy emotivo. Muchísimo. Pero Camus no nos da un final feliz, sin más. Justo ahí tenemos el colapso de Cotard, la muerte de Tarrou.
¿Y la revelación de Rius como narrador? Exacto. Al final, Rius confiesa que él es el autor de la crónica. Explica que ha intentado ser objetivo, contar los hechos, dar voz a todos. ¿Y por qué lo hace? ¿Cuál es su motivación para escribirlo todo? Dice que lo hace para testimoniar, para que no se olvide lo ocurrido, la injusticia, la violencia sufrida, y para afirmar algo que ha aprendido en medio de la plaga, que en los hombres hay más cosas dignas de admiración que de desprecio. Esa conclusión es muy potente. A pesar de todo el horror, Ryu se queda con la bondad humana. Sí, es uno de los mensajes centrales y nos lleva de cabeza a la filosofía de la novela. Aunque Camus, ya sabes, rechazaba la etiqueta de existencialista. Él prefería hablar de absurdismo, ¿no? Eso es. La peste es una exploración magistral de la condición humana frente al absurdo. ¿Y qué es exactamente el absurdo para Camus en este contexto? Pues ese choque, entre nuestro deseo humano de encontrar sentido, orden, justicia en el universo, y la cruda realidad de un mundo que a menudo es indiferente, caótico, silencioso ante nuestro sufrimiento. La plaga es el ejemplo perfecto. Golpea sin razón, sin lógica, sin distinguir entre buenos y malos. Exacto. Mata al hijo inocente de Othon igual que podría matar a Cotard. Y se va como vino, sin una explicación clara. No hay un plan divino evidente, no hay una justicia cósmica que podamos entender. Eso es el absurdo. Vale. Y ante eso, ¿qué propone Camus? ¿La resignación? No, todo lo contrario. Propone la rebelión. ¿Rebelión contra qué? ¿Contra Dios? ¿Contra el destino? Rebelión contra el propio absurdo, que se manifiesta en tres cosas, básicamente. Primero, ser consciente de ese absurdo, no negarlo con falsas esperanzas. Segundo, rechazar activamente la injusticia y el sufrimiento que provoca, o sea, luchar contra la plaga. Y tercero, y muy importante, hacerlo desde la solidaridad humana. Entiendo. Ryu, Tarrou, Rambert cuando decide quedarse, incluso Gran a su manera. Todos encarnan esa rebelión. Exactamente. Es una ética de la acción, del compromiso aquí y ahora, con los demás, sin esperar recompensas futuras ni garantías de éxito. Es luchar porque es lo correcto, porque es lo humano. Y esa idea de la lucha colectiva, de la resistencia organizada, es lo que conecta directamente con la lectura alegórica, la de la resistencia francesa contra los nazis. Sin duda. Aunque Camus insistía en que la novela tenía un significado más universal, esa lectura política es inevitable y muy poderosa. Claro, la plaga es el mal invasor, el totalitarismo. La cuarentena es la ocupación, el encierro. Los que se benefician o miran para otro lado, como Cotard, o la indiferencia inicial, serían los colaboracionistas o los negacionistas. Y los equipos sanitarios de Rius y Tarrau son la resistencia, la organización clandestina que lucha desde dentro. Encaja muy bien. La novela se convierte también en una reflexión sobre cómo mantener la dignidad y la ética bajo un régimen opresor. Hablemos un poco del contexto histórico. Se publica en 1947, justo después de la guerra. Ambientada en Orán, Argelia, en los 40. ¿Se basó Camus en epidemias reales? Sí y no. A ver, hubo epidemias en Orán. Una de cólera muy fuerte en 1849 y brotes menores de peste bubónica en siglos anteriores y también más recientes en el siglo XX, incluso en los años 40. Pero la escala, la duración, las características de la epidemia en la novela son ficticias. Están al servicio de la historia, de la alegoría. Claro, Camus usa el marco histórico, pero lo moldea para sus propósitos filosóficos y literarios. Y precisamente por eso, porque trasciende el hecho histórico concreto, es por lo que pudo conectar tan fuerte con la gente durante la pandemia de COVID-19. Es verdad. Volvemos a ese resurgimiento. En 2020, de repente, todo el mundo hablaba de la peste. Fue impresionante. La gente leía sobre los confinamientos en Orán y, bueno, se veía reflejada. El miedo al contagio, el aislamiento, los debates sobre qué hacer, la respuesta de las autoridades, la tensión entre libertad individual y seguridad colectiva. Era como leer el periódico, casi. Sí, las ventas subieron muchísimo. En Italia se triplicaron, creo recordar. Las editoriales inglesas tuvieron problemas de stock. La hija de Camus, Catherine, dijo algo muy acertado entonces. ¿El qué? Algo así como: no somos responsables del coronavirus, pero sí podemos ser responsables de cómo respondemos a él. Y la novela ofrecía eso, un espejo y quizás, como decías antes, una brújula moral. Un marco para pensar sobre la solidaridad, el miedo, el deber. Exacto.
aunque también hubo quien apuntó alguna, digamos, imprecisión histórica, como la crítica Perry-Class, que señaló que en los años 40 ya existían las sulfamidas, que eran efectivas contra la peste, y no aparecen en la novela. Quizás Camus las omitió deliberadamente para acentuar la sensación de impotencia frente a la enfermedad, ¿no? Para que la alegoría funcionara mejor. Es muy probable. Una licencia literaria necesaria para el mensaje que quería transmitir. Y la novela ha tenido adaptaciones, ¿verdad? Sí, varias. Se menciona una cantata de Roberto Gerhard, una película unconesa, otra película de Luis Puenzo en los 90, Ya una adaptación teatral más reciente, ¿no? De Neil Bartlett. sí, de 2017, que además hizo cambios interesantes en los personajes. Ryu era una doctora negra, Tarro un hombre negro, dándole una nueva lectura. Y esa obra de teatro tuvo una segunda vida muy curiosa. Sí, la BBC la adaptó para la radio en 2020, en pleno confinamiento. Los actores grabaron sus partes desde sus casas. Una capa más de resonancia entre la ficción y la realidad que estábamos viviendo todos. Increíble cómo un libro puede seguir generando estas conexiones. Bueno, para ir cerrando, si tuviéramos que resumir, La peste es... Es mucho más que la historia de una epidemia. Muchísimo más. Es una meditación profunda sobre la condición humana. Cómo vivimos, cómo morimos, cómo nos enfrentamos a las crisis, al absurdo. Y una defensa muy clara de la solidaridad, de la compasión y de la rebeldía. Esa rebeldía constante contra todo lo que nos aplasta o nos deshumaniza, ya sea una enfermedad, un régimen político o la propia indiferencia del universo. Y nos deja con esa reflexión final de Ryu, ¿no? Que a pesar de todo, en los seres humanos hay más cosas dignas de admiración que de desprecio. Sí, es un mensaje de esperanza humanista, podríamos decir. Una esperanza difícil, ganada a pulso, pero esperanza al fin y al cabo. Y pensando en esa figura de Ryu como narrador que busca la objetividad, ¿qué reflexión final podríamos dejar? Pues mira, una pregunta que me surge a mí siempre es, ¿hasta qué punto es posible esa objetividad cuando narras un trauma colectivo que has vivido tan de cerca? ¿No está toda memoria, toda crónica inevitablemente tenida por la subjetividad de quien la cuenta? Es una buena pregunta. La objetividad total es quizás una aspiración inalcanzable. Quizás, y yendo un poco más allá, ¿cómo nos interpela la peste hoy, más allá de las epidemias biológicas? Porque pestes hay muchas, ¿no? Sociales, políticas, ideológicas, formas de mal, de odio, de indiferencia que nos acechan. Entiendo. La novela como una llamada a la vigilancia constante. Exacto. Quizás la gran lección es esa, que el bacilo de la peste, como dice Ryu al final, nunca muere ni desaparece del todo. Siempre está latente, y la lucha contra él, en todas sus formas, es una tarea que nunca termina. Una responsabilidad que tenemos que asumir individual y colectivamente, una y otra vez.